Clínica Regional del Sud incorporó un equipamiento de avanzada que es utilizado por los bioquímicos de la institución. El valioso instrumental mide hidrógeno expirado. Este equipo es de suma importancia en la gastroenterología, donde se puede determinar tanto desarrollo de crecimiento bacteriano a través de una forma indirecta, que es la medición de hidrógeno expirado, o también síndromes de mala absorción, por ejemplo, de hidratos de carbono, que se hace por el mismo método. La incorporación de este nuevo equipo a nosotros nos da mucha información, sobre todo los que hacemos microbiota intestinal. Está ahora en auge todo lo que es la microbiota intestinal, sobre todo lo que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, como una forma que nosotros tenemos en nuestra práctica clínica de poder discernir ciertos diagnósticos. Antes, era muy dificultoso poder hablar de esto cuando no teníamos algo que nos dé la orientación diagnóstica. Teníamos sobre todo la clínica del paciente. Ahora, teniendo este test, nosotros podemos evaluar el hidrógeno, que es un gas que se produce en el intestino, lo producen las bacterias. Y de la única forma que nosotros podemos censar la cantidad de gas que generan estas bacterias es mediante este test. Todos estos datos son interpretados por el gastroenterólogo para ver si existe a nivel intestinal un sobrecrecimiento de bacterias que podrían ocasionar diferentes condiciones, como por ejemplo disenterias, mala absorción, trastornos inclusive hasta metabólicos, por acciones de estos microorganismos. Parte del tubo digestivo genera este gas, sobre todo el colon, pero en ese lugar es normal, es habitual que se genere. Lo que no es normal es cuando se genera en otros tramos del intestino, como por ejemplo el intestino delgado. Cuando yo tengo un sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado, ahí tengo mayor cantidad de este gas hidrógeno censado dentro de otros gases. Pero bueno, el test censa principalmente ese gas. Hay para hacer otros test con otros equipos para estudiar otros gases, pero bueno, en este caso me da mucha información a mí para saber cómo abordar al paciente, tanto clínicamente y en equipo con el servicio de nutrición. Es un equipo especial que no está presente en cualquier laboratorio, sino que además nosotros le hemos incorporado condiciones especiales que hacen el aislamiento del paciente para la medición de este gas, que para nosotros controlar todas esas variables es muy importante, darle unas condiciones de un ambiente controlado. Para nosotros eso es de suma importancia para obtener un resultado confiable. Nosotros cuando tenemos un paciente que tiene un sobrecrecimiento bacteriano, me habla de que tengo más bacterias de lo habitual en el intestino delgado, y eso me puede dar tanto manifestaciones meramente gastrointestinales como manifestaciones extraintestinales. Es bastante amplio para explicar, pero bueno, medianamente yo siempre le hago el mismo ejemplo a los pacientes. Es como que uno es dueño de un edificio y tiene un montón de departamentos y lo va prestando, pero no todo en la vida es gratis. Vos lo prestás a cambio de algo, que te pagan la luz, el gas, lo que sea. Bueno, en tubo digestivo pasa lo mismo. Yo le permito a mis bacterias que me colonicen, que vivan conmigo, pero a cambio tienen que cumplir ciertas funciones. Cuando yo tengo parte de mi intestino en donde tengo más bacterias de las que tendrían que vivir, se pierde ya la función que tiene que cumplir ese subgrupo. Entonces, al estar sobrecrecido, me empieza como a afectar nuestra pared intestinal y empieza a aparecer también lo que se denomina intestino permeable. Y ahí empiezan a aparecer montones de manifestaciones, que la gran mayoría de los pacientes las refieren como distensión abdominal, dolor, cambios en la forma de ir de cuerpo, manifestaciones extraintestinales como cansancio físico, cefalea, cambios en el humor, la habilidad emocional, dificultad para conciliar el sueño. Bueno, hay una lista interminable de síntomas y hay que, evaluarlo individualmente. Pero bueno, volviendo al punto del test, a mí lo que me da es más información aparte de lo que el paciente me refiere. El test es un procedimiento simple. Se hace ingerir al paciente azúcar y luego se mide el aire expirado, soplando sobre un sensor electrónico de medición.
La cantidad y el tiempo de eliminación de hidrógeno en aire expirado brindará información sobre características normales o disfunciones a nivel intestinal, como el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. El resultado en 48 horas nosotros ya lo tenemos disponible y se envía al paciente con un informe muy completo a través de gráficas, a través de determinados indicadores que van mostrando un posible perfil que estaría desarrollándose de acuerdo a la patología. Centro Sud.